Hola, ¿cómo andan? Soy Juan Pablo Olivieri, diseñador en comunicación visual y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, maestrando en diseño editorial para medios analógicos y digitales de la Universidad Nacional del Litoral. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este evento, tanto de Argentina como de México, muy especialmente a Gustavo Cremonini por haberme invitado a participar, lo cual estoy muy contento. Mi charla se llama Aproximaciones al diseño del libro sostenible y son avances de mi trabajo de tesis que estoy haciendo actualmente. Vivimos en un mundo con desafíos climáticos y medioambientales conocidos por todos. La extracción de materias primas, la generación de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, la generación de residuos, son problemas que afectan a todas las industrias y la industria del libro no queda exenta de esto. Entonces me pregunto, como diseñadores, ¿cómo podemos intervenir y accionar teniendo en cuenta este contexto? De manera sustentable, sobre todo, o sostenible. En 1987, Gro Harlem Brundtland denominó por primera vez el concepto sostenible en este contexto, diciendo que el desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades y aspiraciones del presente sin comprometer la capacidad de satisfacerlas del futuro. Entonces me pregunto, en el contexto actual, ¿cuál es el rol del diseñador y qué podemos hacer frente a esto? El Design Council dijo que el 80% del impacto ambiental de los productos, servicios e infraestructuras se determina en la etapa de diseño, lo cual significa una gran responsabilidad y también un desafío para nosotros como diseñadores. Entonces, lo que voy a compartir a continuación son algunas ideas respecto a qué cosas podemos hacer desde nuestro lugar como diseñadores para tratar de intervenir y trabajar sobre este tema. El primer punto que voy a hablar tiene que ver con la definición del proyecto y el alcance, siempre pensando en el libro como elemento de diseño y qué podemos hacer nosotros como para trabajar este tema y desarrollar productos con conciencia sostenible. Una de las primeras cosas que hacemos en el momento de diseñar un libro es pensar en ese libro. ¿Qué es el libro que queremos diseñar? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se va a leer? Y también cuál es la portabilidad de ese libro, si es un libro portable, de uso breve o de durabilidad. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos. Un libro de bolsillo es un tipo de libro. Un manual o libro de actividades infantiles es un libro, pero es otro tipo de libro. Otro tipo de libro son los libros de lectura comercial, la mayoría que se encuentran en librerías, de tapas blandas, con solapa. Y otro tipo de libros son los libros llamados de lujo o libros de arte. También hay libros de cultura o historia, de tapas duras, también se llaman table books. Cada uno de estos libros tienen características que los definen, los hacen diferentes, desde la concepción inicial hasta el uso, ¿sí? Y esto va a afectar de manera directa en la forma en que vamos a entender la sostenibilidad y cómo podemos trabajar este concepto en cada uno de estos tipos de libros. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es pensar desde el inicio la perspectiva del ciclo de vida. Es decir, ese libro que vamos a diseñar, ¿qué vida va a tener? Sabemos que un producto pasa por diferentes etapas. En el gráfico se ilustran las principales etapas que tienen que ver con un producto editorial. El diseño, entendiendo a la diagramación y preparación de archivos para mandar a imprimir. La elección de materiales o materias primas, el papel, las tintas, los adhesivos. La producción, la impresión y encuadernación. La distribución, ya sea el transporte y la logística. El uso y la lectura, ya pensando en el usuario. Cuál va a ser la lectura y la reutilización de ese libro y el fin de la vida de ese libro, si va a ser reciclaje o descarte. En el centro del gráfico
pongo al diseño como estrategia, ¿sí? Porque está vinculando a todos los temas del ciclo de vida. Ahora a continuación vamos a ir viendo un poco de qué se trata. Cada tipo de libro tiene sus características y va a tener una vida útil diferente, ¿sí? Algunos libros viven pocos años, otros viven cientos de años. Entonces, entender cuál es el ciclo de vida va a ayudar a tomar decisiones con criterio e inteligentes. Una de las primeras cosas que hacemos cuando comenzamos a diseñar es pensar e imaginar, proyectar ese libro. ¿Cuál va a ser el formato óptimo? ¿Cuáles son la cantidad de páginas que necesitamos para ese libro? Es una etapa de ideación proyectual, ¿sí? No lo tenemos en claro todavía las características, pero empezamos a imaginar cómo va a ser ese libro. Evaluamos la tirada, si va a ser una producción de un solo libro, si vamos a necesitar cientos de libros o el cliente necesita cientos de libros o miles de libros, ¿sí? Conocer cuál va a ser la tirada de este producto, es decir, la cantidad de libros que se van a imprimir, es importante definirlos desde el principio. Otra de las cosas que elegimos desde el principio, o conviene decidir desde el principio, es quiénes van a ser nuestros proveedores, ¿sí? Porque no todos los proveedores son iguales, nos brindan los mismos servicios o las mismas capacidades técnicas para resolver un producto, ¿sí? Inclusive diferentes tipos de libros. En principio conviene seleccionar proveedores con gestión ambiental certificada bajo la norma ISO que nos aseguran un control de calidad y sobre todo políticas medioambientales que irían en línea con nuestros objetivos. Respecto a la elección de materiales, podemos empezar hablando del papel. El papel tiene un impacto muy grande, ¿sí?, sobre el producto. Alrededor del 60% de los impactos medioambientales tienen que ver con el papel. Una de las decisiones que vamos a tomar es en buscar certificaciones o trabajar con papeles con certificaciones FSC o PFC, ¿sí? Son organizaciones internacionales que lo que hacen es controlar el origen y la producción de estos soportes o estos papeles, ya sea certificando que provienen de bosques controlados o que las materias primas son parcialmente o totalmente recicladas. En principio podemos priorizar papeles reciclados con porcentaje de fibra recuperada o de fuentes alternativas. En este caso muestro algunos ejemplos de trabajos que diseñé en estos años. Un primer libro impreso en España con papel 100% reciclado. Una colección de libros infantiles más actual que utiliza un papel de celulosa de bosques de Brasil y no utiliza blanqueadores. Por eso el color particular de esas tapas. Este papel se utiliza en las tapas y todo el interior y las tapas también tienen certificación FSC. O este otro libro que es una novela donde se utilizan papeles de fuentes alternativas, en este caso de bagazo de caña de azúcar. Otra decisión que podemos tomar es analizar bien el gramaje, ¿sí? Siempre y cuando el libro lo permita, utilizar un bajo gramaje va a traer mejores resultados, ¿sí?, en cuestiones que tienen que ver con el peso del libro y el transporte. Esto después lo vamos a charlar en algún punto más adelante. Pensar en las terminaciones y, por ejemplo, evitar plastificados o utilizar preferentemente barniz base agua o directamente libro sin laminado. Hay soportes, en general las tapas siempre conviene darle alguna terminación que sea resistente al roce o al uso. Hay algunos soportes que permitirían evitar, sobre todo los laminados, porque al laminar un soporte lo que produce es la complicación después para reciclar ese soporte. ¿Qué pasa con la encuadernación?
En principio conviene elegir sistemas de fácil separación y reciclado. La encuadernación engrampada, ¿sí? O cosida con alambre, podría ser uno. Cosida con hilo. Obviamente estos dos primeros sistemas de encuadernación va a depender mucho de la cantidad de páginas, y estamos hablando de libros que posiblemente estén a lo mejor destinados, me imagino, el primer caso para un libro infantil de actividades. En el segundo caso no necesariamente tiene que ser infantil, pero sí es necesario que tenga poca cantidad de páginas para poder agarrar con la costura del hilo ese interior. La encuadernación móvil, donde las páginas no están unidas entre sí, típica la del ringwire o espiralado, preferentemente metálico, conviene el ringwire. O la encuadernación cosida con tapas pegadas. En caso de utilizar cartoné, conviene evaluar la posibilidad de utilizar cartón reciclado para su interior y en principio evitar también materiales difíciles de separar, como por ejemplo goma espuma. Respecto a los adhesivos, priorizar colas hot melt sin solventes o encolados PUR de bajo impacto. Respecto a la gestión del color y las tintas, ¿qué podemos hacer nosotros como diseñadores? En principio, favorecer las paletas MIK sin colores especiales para poder reducir los lavados en máquina. Esto es actualmente, ya hace unos años se viene haciendo, hay una tendencia a imprimir mayormente en CMYK. Pero además, si nosotros podemos o conocemos cuestiones que tienen que ver con la imposición y la ubicación de las páginas en los pliegos, que esto vamos a hablar un poquito más adelante, también podemos pensar que la gestión del color puede ser diferente en los frentes y en los dorsos del pliego, optimizando también el uso de las tintas. Si bien la tinta no tiene un porcentaje de impacto tan grande como el papel, tratar de evitar el uso de tinta plena en grandes superficies con mucha carga de tinta, valga la redundancia, podría ser también una buena práctica. Usar tintas vegetales o de base agua cuando el sistema de impresión lo permita. Digo el sistema de impresión lo permita porque ya vamos a ver que podemos imprimir en diferentes sistemas, ¿sí? Depende de la tirada y depende también de los resultados que querramos. Esto para nosotros los diseñadores es difícil porque son cosas que nos gustan, pero en principio también tratar de evitar metalizados, porque son tintas con mucho pigmento metálico, tintas fluo, tintas UV y el hot stamping, tanto por los impactos que tienen estos materiales en la fabricación como sobre todo en el descarte de esta última terminación. ¿Qué podemos hacer respecto a la tipografía, el diseño editorial y la diagramación? En principio, pensar una grilla eficiente que ayude a optimizar las páginas sin perder legibilidad. Cuando nosotros pensamos una grilla, siempre tiene que ver es un resultado en realidad a los contenidos. Entonces primero analizamos qué tipo de contenidos va a tener este producto y luego generamos una grilla que nos sirva para mostrar o ordenar el contenido que nosotros vamos a trabajar. Si es una grilla eficiente que nos ayuda a optimizar el espacio, vamos a tener mejores resultados. Respecto a los márgenes, que son las zonas que en general no tienen impresión, bueno, poder definir los márgenes adecuados para no generar excesos de papel. Siempre logrando resultados estéticos que vayan en función de nuestros objetivos como comunicadores, pero también teniendo en cuenta esto del exceso de papel o de la utilización del papel. Lo mismo sucede respecto al interlineado. Tratar de optimizar el interlineado de una página nos supone, en algunos casos, trabajar con 2, 3, 4, 5 líneas más por página. Si eso lo multiplicamos por una cantidad de páginas que tiene el libro, nos podemos llegar a ahorrar una buena cantidad de papel, ¿sí? O de páginas.
Todos estos temas que estoy comentando, los estoy comentando de manera muy general, obviamente tiene que ver con el tipo de libro, los contenidos y los objetivos, pero lo interesante es poder incorporar estos conceptos en función de lo sostenible. Otra cuestión tiene que ver con elegir tipografías de alto rendimiento para buena legibilidad en cuerpos reducidos. En el gráfico, en la imagen se muestra un ejemplo de del tamaño de una letra Garamond en 12 puntos, en comparación a una letra pensada bajo los conceptos sustentables o sostenibles, también de 12 puntos. Fíjense la altura de X, cómo varía, y las astas ascendentes también cómo varían. Si nosotros equiparamos la altura de X de la Garamond con esta otra tipografía, nos marca que la Garamond debería tener un cuerpo de 15,24 para igualar a la tipografía anterior. Esto significa que la Garamond requiere un 27% más de espacio vertical para igualar la altura de la X de la tipografía sostenible. Respecto a la impresión y la producción. Teniendo en cuenta los primeros análisis de la tirada que definimos en la primera etapa, es recomendable utilizar offset en tiradas medias o altas, inkjet de alta velocidad en tiradas medianas. Este sistema viene pisando fuerte y ocupando terreno en la industria editorial de manera importante, y serigrafía en tiradas cortas. También adaptar el formato de los pliegos a los pliegos estándar, ¿sí? Nosotros pensamos o ideamos un formato de libro y luego esa decisión entra en juego con cómo optimizar el soporte en la industria o en la gráfica. Entonces, poder adaptar ese formato sin que nos altere nuestros objetivos de comunicación sería una buena práctica también. En ese sentido, también evitar o reducir, mejor dicho, los pasos de corte, troquelado u operaciones especiales innecesarias, teniendo en cuenta el uso de la energía y sobre todo el scrap o descartes. Solicitar siempre pruebas digitales o pie de máquina para reducir los márgenes de error. Unas primeras pruebas digitales nos ayudan a encontrar cuestiones que después serían insalvables en el momento de la puesta en máquina en el caso de la impresión offset, ¿sí? Y aún así, imprimiendo en sistema offset, poder hacer un pie de máquina es muy importante para poder controlar y evitar los márgenes, o reducir, mejor dicho, los márgenes de error. Respecto a la distribución y la logística, esto teniendo en cuenta decisiones que tomamos anteriormente, como el formato, el gramaje del papel, tratar de minimizar el peso y el volumen del libro para reducir emisiones de transporte. Esto nos trae a una pregunta que hacíamos al principio. Bueno, ¿cuál es el formato óptimo para nuestro libro? Un mismo libro puede estar producido en diferentes tamaños, diferentes objetivos. Bueno, ¿cuál es el tamaño óptimo o que más nos conviene en función del objetivo de este producto? Usar embalajes reciclables o evitar el film plastificado, ¿sí? Esto es algo que se está utilizando mucho en Europa, el control de la cantidad de film plástico que se utiliza para sellar los libros, ¿sí? Todos los que son los libros nuevos que están sellados con film plástico, bueno, se está tratando de reducir mucho e inclusive están generando controles respecto a los libros que llegan de afuera en cuanto a qué cantidad de plástico es utilizado. Optimizar el embalaje para evitar envíos parcialmente vacíos, ¿sí? Esto es un desafío teniendo en cuenta el peso de los libros. El papel pesa mucho y hay veces que los medios de transporte tienen límites de carga. Bueno, tratar de optimizar esos embalajes o esos envíos como para no generar emisiones en el transporte. Evaluar la impresión cercana al destino para reducir el transporte también. ¿Sí? Actualmente se están imprimiendo en Argentina un 8% de libros
en China, por ejemplo, eso requiere transportes en todo el mundo, digamos, para distribuir los libros. En principio tratar de reducirlo o pensar en estrategias que tienen que ver con la impresión en diferentes puntos, ¿sí?, del mismo producto. Respecto a la documentación y la comunicación, nosotros además de diseñadores somos comunicadores y este es un punto importante, tanto a nivel interno, ¿sí?, como diseñadores o estudio de diseño, como con el público destinatario. Documentar las decisiones que tomamos desde un principio para permitir la trazabilidad en el tiempo, ¿sí? Saber qué papeles, tintas, proveedores fueron seleccionados en determinado producto para saber cómo podemos replicar o mejorar esas decisiones a futuro. Incluir una descripción transparente, ¿sí?, ya sea papeles, certificaciones, proveedores, tintas. Este es un libro que diseñé hace unos años también, que tiene incluido una cantidad de información respecto a estas cosas, los proveedores, el tipo de papel, las certificaciones y también la incorporación de una mochila ecológica, ¿sí?, que es un cálculo que se hace a partir de calculadoras ecológicas, en este caso de un libro, ¿sí?, en relación a cuánto impacto o cuánto se genera a partir de ese ejemplar, ya sea en papel, residuos sólidos, agua, energía, el total de materias primas o las emisiones. Por último, un poco resumiendo todo esto charlado, quería compartir este gráfico que tiene que ver con las implicancias de las decisiones del diseñador editorial en cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad. Respecto a un libro impreso, fíjense el diseño como estrategia, no solo como diagramación y armado original, sino la primera etapa del diseño donde uno toma un montón de decisiones que luego implican consecuencias, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar la industria, el papel o los tipos de papel, las tintas, las terminaciones y operaciones y encuadernaciones que van a impactar directamente en cuestiones que tienen que ver con la distribución, la lectura, la situación de lectura o la reutilización o reciclado de ese producto. Esto en comparación, por ejemplo, a lo que es el libro digital, donde la incidencia, o sea, las implicancias del diseñador editorial quedan mucho más acotadas, ¿sí? Donde no podemos tomar decisiones respecto a la fabricación del dispositivo digital o electrónico, ni la distribución de ese primer dispositivo, y entramos en una etapa posterior con el diseño de ese libro digital, la subida en plataformas, y después continúa con otras etapas donde tampoco tenemos incidencia, la carga, la lectura o el reciclado. Esta comparación tiene que ver un poco con conocer cómo podemos accionar o actuar nosotros y también entender cuáles son los efectos de la sostenibilidad en este tipo de productos. Y analizar en este caso qué es lo que sucede con el libro digital y la sostenibilidad, pero bueno, sería tema de otra charla. Por último, terminar con esta frase: el libro sostenible no es necesariamente un libro distinto, sino una manera distinta de pensarlo y diseñarlo. Muchas gracias. Gracias por acompañarme hasta acá y espero vernos pronto.